Hoy te voy a contar una historia que te pondrá los pelos de punta. Ponte cómodo, apaga las luces, porque lo que vas a escuchar a continuación podría quedarse contigo esta noche. Dicen que los muros de algunos conventos esconden secretos, secretos tan antiguos que ni el propio cielo se atreve a recordarlos. A lo largo de los siglos se han contado historias de monjas que perdieron la fe, de otras que fueron poseídas por la culpa y de algunas que jamás abandonaron el convento, aunque sus cuerpos ya descansaban bajo la piedra fría del claustro. La historia que estás a punto de escuchar es una de ellas, una historia donde la devoción se convierte en miedo y la oración en un eco que nunca termina. Antes de comenzar, quiero que me digas algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Desde tu habitación con las luces apagadas? ¿O quizás desde el coche, en plena noche, con la carretera vacía frente a ti? Déjalo en los comentarios. Quiero saber desde qué rincón oscuro del mundo nos acompañas esta vez. Y si disfrutas de esas historias que te hacen mirar por encima del hombro, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un misterio que tal vez siga vivo. Bienvenido a Quinto Misterio Narraciones. Año 1783. En las colinas desiertas de Toledo se alzaba el convento de Santa Lucía del Perdón, un edificio de piedra gris devorado por los siglos. El campanario estaba inclinado, las ventanas cubiertas con tablones, y el aire olía a humedad, incienso y a algo más, algo que no tenía nombre. El padre Gabriel de la Fuente, un sacerdote de apenas 30 años, caminaba con paso tembloroso. En una mano llevaba un crucifijo, en la otra el ritual romano de exorcismos. La carta del obispado decía solo una frase: la hermana Beatriz necesita ayuda, pero no entres solo. Gabriel sonrió con amargura. A veces las órdenes de la iglesia llegan tarde y otras veces llegan demasiado pronto. Cuando golpeó la vieja puerta de madera, una monja anciana le abrió con gesto receloso. Su voz era áspera como la piedra que la rodeaba. «El demonio no quiere que entre, padre», susurró. «Por eso mismo he venido», respondió él. El pestillo resonó como un disparo. El convento estaba envuelto en penumbra. Solo algunas velas iluminaban los pasillos y los retratos de antiguas abadesas parecían observarlo desde las sombras. En las paredes los crucifijos estaban torcidos. El aire era tan frío que cada respiración se convertía en una nube. A lo lejos se oía un murmullo, un rezo repetido una y otra vez, una voz femenina, quebrada, casi infantil. La monja anciana se detuvo frente a una puerta de hierro. «Ahí dentro está Sor Beatriz», susurró. «No come, no duerme y reza en lenguas que ninguna de nosotras comprende». El padre Gabriel apoyó la mano sobre la madera y sintió un calor extraño, como si del otro lado ardiera una hoguera invisible. Esa noche el convento dormía, o fingía hacerlo. Gabriel permaneció en la capilla, observando la figura del Cristo crucificado. Las velas parpadeaban como si algo las soplara desde dentro. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su corazón. Entonces la oyó, una voz, débil, lejana, pero que lo llamó por su nombre: Gabriel. El sacerdote se incorporó bruscamente. «¿Quién habla?», preguntó, mirando hacia el altar.
El eco devolvió la palabra, distorsionada. Gabriel. Sus pasos lo llevaron sin entender cómo hasta la celda de Sor Beatriz. El rezo se había convertido en un lamento y luego en una carcajada. Abrió la puerta lentamente. Dentro, una figura encorvada rezaba de espaldas, con el hábito desgarrado y el cabello empapado en sudor. Las manos cubiertas de heridas, como si se las hubiera quemado con una cuerda. «Padre», dijo el padre, «soy el enviado del obispo. He venido a ayudarla». La monja giró lentamente la cabeza. Sus ojos no eran los de una mujer, sino los de algo que lo miraba a través de ella. «Llegas tarde, Gabriel», susurró, con una voz que no era humana. El sacerdote retrocedió un paso. Nadie le había dicho su nombre allí, y sin embargo aquella voz lo pronunció igual que la de su madre, muerta hacía 5 años. El rezo cesó. El silencio pesó como una losa, y entonces el crucifijo sobre la cama se giró solo, colocándose boca abajo. La puerta se cerró con fuerza, el aire se volvió espeso y un olor a azufre llenó la celda. Entre susurros, la voz de Sor Beatriz cambió de tono. «¿Sabes quién soy?», preguntó la entidad, con una voz doble, humana y grave a la vez. «Sé quién fue usted», respondió Gabriel, «y sé que aún puede ser salvada». Un silencio, y luego una carcajada. «Aquí no hay salvación, sacerdote. Aquí solo hay rezos y castigos». Gabriel no durmió. Anotó en su diario cada palabra, cada temblor. Sabía que el verdadero exorcismo no comenzaría hasta el amanecer, pero lo que no sabía era que el mal que habitaba en Sor Beatriz no venía de fuera, venía del propio convento, de los muros, de las criptas, de los cuerpos emparedados bajo el suelo sagrado. Y al llegar, sin saberlo, él ya había cruzado la frontera entre la fe y el infierno. El amanecer trajo una luz pálida que apenas tocaba los vitrales rotos. El padre Gabriel preparó el altar menor con agua bendita, incienso y un rosario antiguo que perteneció a un exorcista desaparecido hacía décadas. Las monjas observaban desde las sombras, murmurando plegarias. Nadie quería acercarse a la celda. Cuando Sor Beatriz fue llevada al centro del claustro, estaba encadenada de pies y manos. Sus labios se movían sin emitir sonido, y en su cuello se dibujaban marcas oscuras como si algo invisible la apretara. Gabriel comenzó la lectura. «Exorcízote omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas». El cuerpo de la monja se arqueó con violencia. Sus ojos se volvieron completamente blancos, y de su garganta brotó una voz múltiple, imposible de describir. «No puedes tenerla», rugió la entidad. «Este lugar ya nos pertenece». El suelo tembló. Las velas se apagaron una a una, dejando solo el sonido del viento. Gabriel sostuvo el crucifijo con fuerza. «En nombre de Cristo, te ordeno que reveles tu nombre». Un grito estremeció todo el convento. Las piedras vibraron como si respondieran al dolor. «Somos las que rezaron y no fueron escuchadas», dijo la voz. «Las olvidadas bajo estos muros, las que murieron por fe». Las monjas retrocedieron horrorizadas. El padre Gabriel entendió. No era un solo espíritu, eran muchos. Almas de mujeres castigadas y enterradas vivas en los cimientos del convento. Sor Beatriz se levantó lentamente, las cadenas cayendo como si fueran de papel. Avanzó hacia el sacerdote con una sonrisa que no era suya. «Tú también rezarás, Gabriel», susurró, «pero nadie te escuchará».
El sacerdote elevó el crucifijo una última vez. Un rugido atravesó la capilla, y un viento helado barrió los cirios y los cálices. Cuando todo terminó, Sor Beatriz yacía inmóvil. El aire estaba cargado de ceniza, las paredes cubiertas de grietas. Gabriel cayó de rodillas, el crucifijo ennegrecido. El silencio volvió, o casi, porque entre los escombros se escuchó un susurro, muy débil. Gabriel. El sacerdote alzó la vista. La puerta de la cripta estaba entreabierta, y desde dentro una docena de voces femeninas comenzaron a rezar en el mismo tono que Sor Beatriz. El exorcismo había terminado, pero el mal acababa de despertar. El amanecer trajo una luz pálida que apenas tocaba los vitrales rotos. El padre Gabriel preparó el altar menor con agua bendita, incienso y un rosario antiguo que perteneció a un exorcista desaparecido hacía décadas. Las monjas observaban desde las sombras, murmurando plegarias. Nadie quería acercarse a la celda. Cuando Sor Beatriz fue llevada al centro del claustro, estaba encadenada de pies y manos. Sus labios se movían sin emitir sonido, y en su cuello se dibujaban marcas oscuras, como si algo invisible la apretara. Gabriel comenzó la lectura. Exorcizo te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas. El cuerpo de la monja se arqueó con violencia, sus ojos se volvieron completamente blancos, y de su garganta brotó una voz múltiple, imposible de describir. «No puedes tenerla», rugió la entidad. «Este lugar ya nos pertenece». El suelo tembló, las velas se apagaron una a una, dejando solo el sonido del viento. Gabriel sostuvo el crucifijo con fuerza. «En nombre de Cristo, te ordeno que reveles tu nombre». Un grito estremeció todo el convento. Las piedras vibraron como si respondieran al dolor. «Somos las que rezaron y no fueron escuchadas», dijo la voz. «Las olvidadas bajo estos muros, las que murieron por fe». Las monjas retrocedieron horrorizadas. El padre Gabriel entendió. No era un solo espíritu, eran muchos, almas de mujeres castigadas y enterradas vivas en los cimientos del convento. Sor Beatriz se levantó lentamente, las cadenas cayendo como si fueran de papel. Avanzó hacia el sacerdote con una sonrisa que no era suya. «Tú también rezarás, Gabriel», susurró, «pero nadie te escuchará». El sacerdote elevó el crucifijo una última vez. Un rugido atravesó la capilla y un viento helado barrió los cirios y los cálices. Cuando todo terminó, Sor Beatriz yacía inmóvil. El aire estaba cargado de ceniza, las paredes cubiertas de grietas. Gabriel cayó de rodillas, el crucifijo ennegrecido. El silencio volvió, o casi, porque entre los escombros se escuchó un susurro, muy débil. «Gabriel». El sacerdote alzó la vista. La puerta de la cripta estaba entreabierta, y desde dentro una docena de voces femeninas comenzaron a rezar en el mismo tono que Sor Beatriz. El exorcismo había terminado, pero el mal acababa de despertar. La noche cayó sobre el convento como una losa. Ni una sola estrella se asomaba en el cielo. Las nubes parecían compactas, inmóviles, como si también ellas temieran mirar hacia abajo. El padre Gabriel encendió una vela en la capilla, y su luz temblorosa proyectó su sombra sobre el Cristo del altar, cuyos ojos, juraría, seguían abiertos. Intentó convencerse de que había sido una ilusión causada por el cansancio, pero su fe comenzaba a temblar. Esa noche debía iniciar el ritual de purificación sobre Sor Beatriz. El obispado había autorizado el exorcismo por carta, pero Gabriel sabía que esa autorización no lo protegía de lo que allí se escondía. El reloj marcó la medianoche.
El viento golpeaba los ventanales con furia, y las velas del claustro se extinguieron una tras otra, como si una presencia caminara a través de ellas. La Madre Superiora esperó junto a la puerta de la celda, con el rostro cubierto por el velo y las manos crispadas. «¿Está seguro de lo que va a hacer, padre?», preguntó con un hilo de voz. «No», respondió él, «pero lo haré igual». Dentro, Sor Beatriz permanecía encadenada a la cama de piedra. Sus ojos estaban cerrados, pero murmuraba palabras ininteligibles como si rezara al revés. El aire era pesado, cada respiración dolía. Gabriel sintió un zumbido en los oídos, como si miles de insectos revolotearan dentro de su cabeza. Abrió el ritual romano. Su voz, al principio firme, comenzó a quebrarse mientras pronunciaba las palabras sagradas. «Exorcízote immundissime spiritus». Sor Beatriz reaccionó con un espasmo violento. Su cuerpo se alqueó, las cadenas chirriaron y sus ojos se abrieron, completamente negros. «¿Crees que tus palabras pueden detenerme?», dijo la voz, una mezcla de tonos, masculina y femenina, que vibraba en las paredes. Gabriel apretó el crucifijo. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que digas tu nombre». «Ya lo sabes», susurró la voz, «fui la primera en hablarte. Miente el que fue padre de la mentira, di tu nombre». La monja rió. No era una risa humana, era seca, hueca, como si brotara desde el fondo de un pozo. «Me llamaron de muchas formas, pero aquí, en este lugar, me llaman la hermana del silencio». Gabriel sintió el corazón detenerse por un instante. Ese era el nombre que había leído en el diario de Sor Inés. El mal no solo había poseído a Sor Beatriz, se estaba manifestando de nuevo en el mismo lugar donde había comenzado siglos atrás. La temperatura bajó de golpe, el aliento del sacerdote se volvió visible. Las velas ardieron con una llama azul y los crucifijos del pasillo comenzaron a girarse uno tras otro hasta quedar boca abajo. Una presión invisible lo obligó a caer de rodillas. Las cadenas de Sor Beatriz se tensaron, pero no era ella quien tiraba de ellas. Algo la levantaba, suspendida en el aire, con el cuerpo rígido y la cabeza ladeada. Gabriel comenzó a rezar más fuerte. «Sante Mijael Arcángele, deféndenos en praelio». La entidad chilló con un tono tan agudo que rompió una de las ventanas. Fragmentos de vidrio volaron, cortándole el rostro. La sangre cayó sobre el libro santo. La monja habló con voz distorsionada. «Tú no me sacarás de aquí. Ella me llamó y su fe me alimenta». «¿Ella? ¿Quién?» «La que rezó antes que todas, la que abrió la puerta del silencio». Gabriel comprendió entonces que no era solo un caso de posesión, era una herencia, una cadena de fe corrompida. Cada siglo, una monja era elegida, y la voz encontraba un nuevo cuerpo para habitar. La puerta de la celda se cerró de golpe, y el pestillo se bloqueó desde fuera. El sacerdote quedó atrapado con la entidad. El crucifijo comenzó a calentarse en su mano, ardiendo. El dolor fue insoportable, pero no lo soltó. Sor Beatriz, o lo que quedaba de ella, se inclinó hacia adelante con movimientos antinaturales. Su rostro cambió. Bajo la piel se dibujaron otros rostros, como si 1000 almas se agitaran bajo su carne. «¿Ves lo que somos, Gabriel?», susurró la voz. «Somos las que rezaron, las que murieron esperando una respuesta». Gabriel apretó el crucifijo. «Eres una mentira y serás expulsada». «¿Expulsada?», rió la entidad. «No, Gabriel, serás llamado». En ese momento, las paredes comenzaron a sangrar. De las grietas brotaba un líquido oscuro, espeso, con olor a hierro. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. En la oscuridad total, una figura apareció detrás de Sor Beatriz, alta, encapuchada, con el rostro cubierto por un velo negro. De su boca no salía sonido, pero Gabriel la oyó dentro de su mente. «Déjala, es mía». El sacerdote gritó un salmo final, alzando el crucifijo hacia la figura. Una fuerza invisible lo lanzó contra la pared, rompiéndole la respiración. En el suelo, el ritual romano se abrió por sí solo, y las páginas comenzaron a girar como si el viento las moviera. Pero no había viento.
Solo la voz, más cerca que nunca, susurrándole al oído: «La fe no te salvará, Gabriel, porque tú también me escuchaste antes de venir». El sacerdote cerró los ojos y gritó la última palabra del rito: «Amén». Hubo un silencio absoluto. Luego, un chillido desgarrador llenó la celda. Sor Beatriz cayó al suelo, inmóvil. Las cadenas se aflojaron, el aire volvió a moverse. Gabriel, temblando, se arrastró hasta ella. «Beatriz, ¿puede oírme?». La monja abrió lentamente los ojos. Esta vez eran azules, limpios, humanos. «Padre, se ha ido». Gabriel exhaló, con termas de alivio. Pero entonces Sor Beatriz volvió a hablar. Aunque, susurró, dijo que volvería cuando el reloj marque las 3:13. El reloj de la pared comenzó a moverse solo. Marcaba las 3:13. Y justo en ese instante, el silencio se volvió tan denso que dolía. El viento se detuvo, las velas ardieron en dirección contraria, y el sonido del mundo pareció apagarse. Gabriel sintió que el aire se espesaba dentro de sus pulmones. Miró a Sor Beatriz. Aún respiraba, pero su mirada se había vuelto vacía. El alivio que había sentido segundos antes se transformó en un miedo primitivo. El mismo que siente un hombre cuando sabe que no está solo, aunque no vea a nadie. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas. 12 golpes, 13, 14. Una campana rota chillaba como un animal herido. La Madre Superiora y las demás monjas salieron de sus celdas, corriendo por los pasillos, algunas llorando, otras rezando en voz alta. El padre Gabriel las detuvo. «Nadie entre en la celda», gritó. «Pase lo que pase, no abran esa puerta». Pero cuando giró hacia Sor Beatriz, la cama estaba vacía. Las cadenas rotas, el crucifijo partido por la mitad, y en la pared, escrito con lo que parecía sangre seca, un mensaje: «Ella volvió». Un grito resonó desde la capilla. Gabriel corrió, con la sotana empapada de sudor y polvo. Al llegar, encontró a una de las monjas, Sor Lucía, de rodillas frente al altar. Tenía los ojos en blanco y su cuerpo temblaba como si 1000 manos invisibles la sujetaran. «No la mires», gritó la Madre Superiora. Pero ya era tarde. La figura de Sor Beatriz estaba detrás del altar, inmóvil. Su rostro no era el suyo, era el de otra mujer. El mismo que Gabriel había visto grabado en una pintura antigua del convento. Una monja encapuchada, sin boca, conocida como la Hermana del Silencio. La pintura, colgada en el pasillo principal desde hacía siglos, había desaparecido esa misma tarde. El sacerdote retrocedió. «Eso no puede ser», murmuró. «Esa imagen fue sellada por la Inquisición». La Madre Superiora lo miró con desesperación. «Esa no es una imagen, padre, es un recuerdo». ¿Un recuerdo de qué? De lo que la Iglesia quiso olvidar. Las puertas de la capilla se cerraron solas, con un estruendo que sacudió los muros. Las velas se apagaron una tras otra. En la oscuridad, la voz de la entidad se escuchó clara, como si hablara desde dentro de sus cabezas. «No fui yo quien rompió el voto, fuiste tú, Gabriel». El sacerdote se quedó helado. Esa voz no era ajena. Era la misma que escuchaba desde niño, en sus pesadillas, la que lo había acompañado en las noches en que dudaba de su fe. No era la voz de Dios, era la voz que prometía consuelo a cambio de obediencia. El aire se llenó de susurros, los bancos comenzaron a vibrar, las imágenes de los santos se agrietaron, y el crucifijo principal del altar se partió en dos. De las grietas del suelo emanaba un humo oscuro que olía a carne quemada.
Gabriel cayó de rodillas, con el crucifijo en la mano, mientras lágrimas de sangre resbalaban por las estatuas. «No me vencerás», gritó. «No vine a vencerte», respondió la voz. «Vine a reclamar lo que ya es mío». Las sombras se movían por las paredes, alargándose, tomando formas humanas que rezaban al revés. Sor Lucía se desplomó, convulsionando. La Madre Superiora trató de ayudarla, pero una fuerza invisible la arrojó contra el altar. El sonido del hueso quebrándose llenó la capilla. Gabriel gritó su nombre, pero ya era tarde. Su cuerpo quedó inmóvil, con los ojos mirando hacia la bóveda, donde empezaban a aparecer símbolos quemados, como marcas de fuego. El sacerdote tomó su rosario y corrió hacia la sacristía. Allí, entre los libros antiguos, buscó una página que había leído años atrás. Un pasaje prohibido, un exorcismo que no estaba en el ritual romano, sino en los textos ocultos de la Biblioteca Vaticana. El ritual del silencio. Un conjuro no para expulsar al demonio, sino a sellarlo dentro del exorcista. Gabriel comprendió lo que debía hacer. Si quería detenerla, debía ofrecerse a sí mismo como recipiente. El reloj marcaba las 3:20. Las campanas seguían sonando. La voz lo perseguía en cada rincón. «Tú me escuchaste, Gabriel, cuando eras niño. Cállate. Me rezaste cuando nadie te oía. Pediste una señal. Basta». Y yo respondí. El sacerdote cayó al suelo, temblando. Una imagen le cruzó la mente. Un pequeño Gabriel, de rodillas en la capilla de su pueblo, rezando ante una estatua de Santa Lucía. La estatua había llorado sangre aquella noche. Desde entonces él había sentido el llamado, el mismo llamado que lo había llevado años después a aquel convento maldito. El círculo se cerraba. La hermana del silencio no lo había esperado, lo había guiado. Gabriel levantó la vista. Sor Beatriz estaba frente a él, flotando sobre el suelo. Su rostro se había deshecho, no era carne ni sombra, sino una mezcla de ambas, y en el centro un vacío donde debería estar la boca. Del vacío salía un suspiro, continuo, profundo, como si el mundo entero respirara desde allí. El sacerdote pronunció las palabras del ritual del silencio. Et hace ad eternum. El suelo tembló, el humo se arremolinó en torno a ellos, la voz gritó con furia. No sabes lo que haces, te envío donde perteneces, y tú vendrás conmigo. Un estallido de luz llenó la capilla, las puertas se abrieron de golpe, las monjas corrieron al ver el resplandor, y encontraron a Gabriel arrodillado, con el crucifijo en la mano y los ojos cerrados. En el suelo, Sor Beatriz dormía en paz. El aire estaba quieto, demasiado quieto. La hermana del silencio había desaparecido, o eso creyeron, porque cuando el padre abrió los ojos, ya no eran suyos, eran completamente negros. La noche había caído como un manto de ceniza. El padre Gabriel no recordaba la última vez que había dormido. Sus manos temblaban y la sotana estaba empapada de sudor y cera derretida. Había pasado 3 días encerrado en la celda de Sor Beatriz, intentando contener lo que allí vivía. Cada rezo era un combate, cada silencio una rendición. Las hermanas ya no se acercaban. Decían que el aire del claustro se había vuelto espeso, imposible de respirar, que las paredes lloraban y que en las noches más oscuras la estatua de la Virgen inclinaba la cabeza hacia el suelo como avergonzada. Gabriel abrió su diario por la última página.
Sus letras eran casi ilegibles, escritas con prisa y miedo. El demonio no quiere irse. Dice que este lugar le pertenece, que el pecado nació aquí antes que la fe. De pronto escuchó un ruido metálico. Las cadenas que sujetaban a Sor Beatriz tintinearon. Ella estaba despierta, o eso parecía. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero de su boca salía un murmullo constante. No era un idioma humano, parecía un canto antiguo, algo que se arrastraba entre los siglos. El padre tomó el crucifijo con fuerza. «Por el poder del Cristo Redentor, te ordeno que abandones este cuerpo», gritó. Los ojos de Sor Beatriz se abrieron de golpe, mostrando un blanco total, como si la vida hubiera huido de ellos. La habitación se estremeció, las velas se apagaron al mismo tiempo. Y entonces la voz habló. No era una voz femenina, ni siquiera parecía una sola voz, era una multitud. «Tú no sabes lo que proteges, sacerdote», susurró el aire. «Este convento fue construido sobre los huesos de los condenados. Los rezos que oyes son los nuestros, los que rezamos antes de ser enterrados vivos». Gabriel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La piedra se agrietó, dejando escapar un olor nauseabundo, mezcla de sangre vieja y tierra podrida. De las grietas emergieron manos, docenas de ellas, algunas con rosarios, otras con dedos consumidos. «En el nombre del Señor, retroceded», gritó el padre, alzando el crucifijo. Pero la entidad rió, una risa tan profunda que hizo vibrar los vitrales. «Dios ya no escucha este lugar», dijo la voz, «solo yo lo hago». Y entonces Sor Beatriz habló por última vez, con su voz humana, apenas un susurro. «Padre, no me deje sola». Gabriel la sostuvo entre sus brazos, pero el cuerpo comenzó a arder por dentro, como si una llama invisible la devorara desde el alma. Un alarido llenó el convento, y la luz del amanecer irrumpió por los ventanales justo cuando la oscuridad se desvanecía. El cuerpo de Sor Beatriz se apagó lentamente. Solo quedó ceniza y el eco de un rezo que aún parecía continuar en la piedra. El padre Gabriel cayó de rodillas, exhausto. El exorcismo había terminado, o eso creyó, porque en ese instante, detrás de él, una voz suave, casi maternal, susurró: «Has liberado a una, Gabriel, pero aún quedan muchas». Habían pasado 3 meses desde la muerte de Sor Beatriz. El convento de Santa Lucía del Perdón fue sellado por orden del obispo. Las hermanas fueron trasladadas a distintos lugares y el nombre del convento fue borrado de los registros. El padre Gabriel volvió a su parroquia en silencio, con la mirada perdida y un crucifijo nuevo colgado al cuello. A veces se despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien rezaba dentro de su habitación. Una voz suave, la misma que había escuchado entre los muros del convento. Intentó ignorarla, intentó rezar, pero el rezo ya no sonaba igual. Una mañana recibió una carta sin remitente, solo una línea escrita con una tinta oscura, casi marrón. «Has liberado a una, pero aún quedan muchas». El padre sintió que el aire se volvía más frío. El olor a incienso se mezcló con otro aroma que reconoció de inmediato: azufre. Los candelabros se encendieron solos, las llamas no eran amarillas, sino azules. Y desde el confesonario una sombra se movió lentamente. Gabriel se acercó con cautela. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con la voz temblorosa. Del interior surgió una figura encorvada, vestida con un velo negro, el rostro oculto.
Pero él conocía ese hábito. Era el de Sor Beatriz. El sacerdote cayó de rodillas, incapaz de hablar. La figura levantó la cabeza. Su rostro estaba vacío, sin ojos ni boca, solo una piel blanca como la cera y una sonrisa dibujada en sangre. «No todas las puertas deben cerrarse, Gabriel», susurró una voz dentro de su mente. «Algunas deben quedarse abiertas para que la fe no muera». El crucifijo comenzó a arder entre sus manos. Gabriel gritó, lanzándolo al suelo, pero el fuego no lo consumía, lo seguía. El fuego estaba dentro. Corrió hasta la sacristía, buscando el agua bendita, pero el espejo del altar reflejaba otra cosa. Su reflejo no era el suyo, era el de ella, de Sor Beatriz. Una risa resonó detrás de él, la misma que escuchó aquella noche en el convento. «El demonio no quería a Beatriz», susurró la voz, «te quería a ti». Gabriel cayó al suelo, retorciéndose, mientras la iglesia temblaba. Los vitrales se hicieron añicos y cientos de cuervos irrumpieron desde el campanario, oscureciendo la luz del mediodía. Cuando los aldeanos llegaron, encontraron la iglesia vacía. Solo un crucifijo ennegrecido en el altar y el diario del padre abierto en la última página. «He visto el rostro del mal y llevaba mi nombre». Silencio, sonido de viento, campanas lejanas, un susurro final. Dicen que a veces, si pasas de noche cerca de las ruinas del convento, puedes oír una voz que reza y otra que responde. Una promete salvación y la otra solo espera. Gracias por acompañarme esta noche en Quinto Misterio Narraciones. Si te atreves, vuelve la próxima vez, porque algunos rezos nunca terminan.